Hola, es un día lluvioso, aquí está por anochecer y bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el entorno, el contexto en el cual fue escrita la carta del apóstol Pablo a los romanos. Principalmente, esta carta fue escrita muy probablemente en la primavera temprano en la primavera del año 57 después de Cristo. Es muy probable que Pablo estuviera, de acuerdo a lo que dice la carta y a otras escrituras de Pablo, que Pablo estuviera en su tercer viaje misionero, hacia el final del tercer viaje misionero, o que ya estuviera volviendo en el principio de su retorno a Jerusalén. Él estaba eh, llevando las donaciones que los corintios y otros habían hecho para la iglesia de Jerusalén, en donde en Israel los creyentes estaban sufriendo de mucho hambre y pobreza. Entonces las iglesias en donde hoy es mayormente Turquía, que eran mucho más, digamos, eh, económicamente fluidas, hicieron una donación para los creyentes en Jerusalén. Como dijimos, es muy posible que esta carta haya sido escrita en el año 57 después de Cristo. Pero ¿cuál es el entorno, las circunstancias en las cuales esta carta fue escrita? El emperador Claudio, un poco antes de esta época, Claudio gobernó desde el año 41 antes de Cristo, después de Cristo hasta el año 54 después de Cristo. Claudio tenía un rechazo de los judíos y los expulsó de Roma. En ese momento la iglesia romana eh, estaba constituida mayormente por judíos, con una minoría de gentiles que habían adoptado la fe en Cristo. En el año 54 después de Cristo, Nerón era el emperador y aproximadamente en la época en que la carta fue escrita, Nerón vio que económicamente él necesitaba que la economía creciera. Una cosa que los judíos siempre fueron buenos fue en el comercio. Entonces Nerón eh, concluyó, digamos, el rechazo a los judíos y los invitó a que volvieran a Roma. Era bueno para la economía. Muchos de estos judíos, o ciertos de estos judíos, eran cristianos. El principio de la iglesia cristiana, los primeros creyentes en Jesús eran judíos. O sea que cuando estos judíos cristianos volvieron a Roma,
encontraron que la iglesia romana había crecido muchísimo. Entonces, en este momento, cuando ellos retornaron a Roma, volvieron a su iglesia, no eran una mayoría, eran una minoría, digamos, una numerosa minoría. Y por supuesto habían problemas, porque los judíos obedecían determinadas leyes judías, como por ejemplo leyes, digamos, de dietas y otras, pero tenían la creencia de que los gentiles, para poder ser cristianos, necesitaban ser judíos primero, necesitaban observar esas leyes. Esto causó una división, digamos, una fricción entre los creyentes. Bueno, esto es lo que, o es una de las razones por las cuales Pablo quería ir a Roma, quería expresar su ministerio en la iglesia romana, que era muy importante, iglesia en Europa. Él sabía que todos amaban a Cristo, pero que había digamos, una desviación eh, muy importante que necesitaba ser eh, discutida y resuelta. Él siempre quería, expresó en distintas cartas que quería ir a Roma, quería ir a Roma, quería ir a Roma. Roma era una iglesia muy importante, como dijimos, pero era una iglesia también que nunca fue, o hasta ese momento, no fue, digamos, ministrada, enseñada por un apóstol. Las iglesias en Turquía, en el resto del Medio Oriente, Pablo y otros fueron y enseñaron, por ejemplo, en la iglesia en Éfesis. La iglesia en Éfesis eh, tenía Timoteo, tenía que era digamos, el pastor general de la iglesia ahí. La iglesia de Éfesis había recibido enseñanzas de Pablo, de Juan, de en general, pero la iglesia de Roma no había tenido ninguna visita de ningún apóstol. Entonces Pablo estaba eh, deseoso de ir y de compartir el Evangelio con ellos y solucionar los distintos problemas que habían. Problemas digamos, teológicos, dudas. Es por eso que él estaba tan deseoso de ir y sabía que todos amaban a Cristo con sus problemas, todos, desde el principio de la iglesia hasta hoy. La iglesia siempre tiene problemas. Jesús dijo, en este mundo tendrán problemas, tribulaciones. O sea que los recipientes en ese momento específico en la historia de la carta de Pablo a los romanos fueron los creyentes que formaban parte de la iglesia de Roma, gentiles y judíos. Entonces, podemos ver que en la carta Pablo se expresa en una manera muy rabínica en la forma de exponer el Evangelio, con una
táctica de pregunta y respuesta, que era una forma muy característica de los rabinos de enseñar. Pero mayormente, la mayoría eran cristianos gentiles, que no estaban acostumbrados a este tipo de enseñanza. Pero los judíos sí, estaban muy acostumbrados. Y para Pablo utilizar esta manera rabínica, Pablo era un rabino judío antes de ser cristiano. Entonces para los judíos era una manera de, digamos, atraerlos hacia la verdad del Evangelio. Lo cual para los gentiles no sería problemático entender ese tipo de enseñanza. Este es el contexto en el cual la carta a los romanos fue escrita. Por supuesto que se aplicaba a la iglesia de Roma en el primer siglo, pero también se aplica a la iglesia cristiana en el siglo XXI. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas, de esta lectura y explicación de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gracias.